Bueno, ante todo, muy buenas noches. Volvimos un poco a la presencialidad, que era lo ansiado que veníamos en este último tiempo. La verdad que nos debíamos un encuentro presencial y bueno, se dio hoy con una presentación que va a ser interesante. Así que bueno, la idea es de ahora en más, en todos los encuentros que vienen ahora, ya hacerlo de forma presencial, ¿no? En este caso, hoy vamos a escuchar a Ernesto Vigliso. A Ernesto le pedí un CV resumido porque tiene una amplia trayectoria en varios temas, pero bueno, la idea es resumir en pocas palabras la trayectoria de Ernesto y hoy el lujo que nos damos de tenerlo a él hoy en la Rural de 9 de Julio. Ernesto es ingeniero agrónomo, tiene un doctorado en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, es investigador principal del CONICET y es ex investigador de INTA. Es miembro del Consejo Asesor Académico y profesor visitante de la Universidad Austral. Es expresidente de la Asociación Argentina de Producción Animal. Ha dictado numerosos cursos de posgrado en universidades argentinas y extranjeras. Es autor de numerosas publicaciones científicas, varios libros, y es coautor de informes internacionales como el IPCC, el IPBES, GEO5, todos informes sobre lo que son cambio climático y medio ambiente. Es editor y coeditor de publicaciones científicas en editoriales extranjeras como el Sevier de Ámsterdam y Springer de Londres. Es conferencista invitado en eventos nacionales e internacionales de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Es miembro correspondiente a la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, es profesor honorario en la Universidad Nacional de La Pampa, es socio honorario de ACREA, bueno, ha recibido varios premios nacionales e internacionales y actualmente colabora y asesora a organizaciones privadas y empresas de la región. Bueno, Ernesto. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Bueno, yo tengo un micrófono acá, sí. Bueno, gracias a las instituciones, al Círculo de Ingenieros Agrónomos, a la Sociedad Rural, al INTA y las organizaciones que han estado detrás de este evento de hoy, el primer evento presencial, de acuerdo a lo que nos dice Nicolás. Nicolás se comunicó conmigo hace un tiempo y me pidió que desarrolláramos un tema vinculado con el carbono. Ustedes saben que el carbono está muy asociado a lo que es el cambio climático global y es un tema que tiene distintas aristas, distintas complejidades y es importante hoy analizarlo porque el agronegocios en sí se está vinculando mucho al carbono, o sea, se están levantando barreras arancelarias, hay políticas proteccionistas, o sea, los países que nos compran alimentos están utilizando el argumento del carbono o de las emisiones de carbono para, digamos, competir con nosotros o bien impedirnos un acceso tan fluido a los mercados como a nosotros nos gustaría tener. De ahí viene la importancia del carbono. O sea, no es una importancia ya científica exclusivamente, sino que es una importancia económica y una importancia comercial. Lo cierto es que el carbono se ha ido, con el paso de los años, se ha ido acumulando en la atmósfera, debido sobre todo a la quema de combustibles fósiles. La quema de combustibles fósiles es la principal razón de las emisiones de carbono que tenemos en la atmósfera y hoy estamos realmente con problemas y con problemas muy serios en materia climática. Seguramente ustedes están al tanto de lo que está pasando ahora en Europa. Estos eventos extremos, estas olas de calor extremos son explicadas exclusivamente por el cambio climático. No le han encontrado otra explicación. Si bien ha habido siempre olas de calor,
pero con la intensidad y frecuencia con que están ocurriendo, se están muriendo de calor en Europa, bueno, fundamentalmente está asociado al cambio climático, y el cambio climático está asociado a la acumulación de carbono en la atmósfera. Y esto diríamos que tiene tres grandes capítulos. Por un lado, todo lo que es la emisión. El sector agropecuario es un sector que emite carbono, pero las industrias emiten mucho más. Por otro lado, tenemos el secuestro de carbono, o sea, cuántos carbonos sacamos de la atmósfera y lo incorporamos al suelo, que es algo positivo, algo beneficioso. Y como relación o diferencia entre la emisión y secuestro nos queda el balance de carbono. Si el balance es positivo, quiere decir que estamos secuestrando más carbono del que emitimos. Si es negativo, ocurre la inversa. Y el mundo en general está teniendo un balance negativo, o sea, se está emitiendo más de lo que se secuestra. Bueno, hoy el tema ha tomado tal nivel de preocupación que en la cumbre de Davos de este año, la cumbre de la comunidad de negocios que se reúne todos los años en Suiza, ellos lo que hacen es hacen encuestas entre las grandes empresas del mundo, entre grandes líderes mundiales, entre el sector académico, para ver cuáles son los grandes temas que les están preocupando año a año. Eso lo hacen todos los años. Y ha aparecido que este año, por ejemplo, en la cumbre que ocurrió creo que hace un mes y algo, aparecieron dos grandes preocupaciones en la comunidad de negocios, que siempre la comunidad de negocios apuntó más bien a los temas que tenían que ver con la viabilidad de los negocios, con los problemas financieros. Apuntaron al clima y a los eventos climáticos extremos como los dos principales factores que están preocupando a la comunidad de negocios, justamente porque ponen en riesgo una cantidad de actividades vinculadas al funcionamiento de las economías, ¿no? Y el tema es relativamente conocido y simple, o sea, el Sol emite radiación. Si esa radiación se fuera, la misma radiación que entra se fuera, que sería esta flecha que se ve acá a la izquierda, no habría problema. Pero resulta que con la emisión de gases se va formando una capa que vendría a ser algo así como un efecto invernadero. Es como si pusiéramos un nylon rodeando el planeta, y como consecuencia de eso, esta radiación que se escapaba de la Tierra y mantenía constante la temperatura, ahora rebota, vuelve hacia la Tierra, y la temperatura del termómetro empieza a subir. Y sube cada vez más con una cantidad de riesgos. Esa es la base muy simplificada. Por supuesto, el proceso es mucho más complejo, pero la acumulación de carbono es lo que hoy explica el aumento de la temperatura global. Y es hoy la principal fuente de preocupación en general en todas las economías del mundo, ¿no? Y acá hay un dato, después si quieren le podemos profundizar. Acá se han reconstruido cómo ha ido evolucionando los contenidos de carbono en la atmósfera durante los últimos 800.000 años. Esto se hacen estudios en los polos. Si quieren después entramos un poco más en detalle sobre el tema, pero lo cierto es que analizando las burbujas de carbono o de anhidrido carbónico que quedan retenidas en distintas capas de hielo, se va reconstruyendo cuánto carbono había en la atmósfera. Y lo que se encontró en estos 800.000 años es que hay ciclos de acumulación y de descenso del carbono, llegando siempre a un nivel que nunca pasaba las 300 partes por millón. Aproximadamente esto dio lugar a ciclos climáticos de unos 100.000 años. Cuando el carbono sube, el planeta se calienta; cuando se enfría, entra en una glaciación, o sea, en un invierno de gran escala global, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha pasado? A partir del año 1950 empiezan a ascender los niveles de carbono en la atmósfera debido a las actividades humanas. Esto es exclusivamente humano, esto otro era natural, ocurría naturalmente en la atmósfera, pero a partir de la década del 50 empieza a subir, y hoy estamos
superando claramente las 400 partes por millón. Y ahí está el problema, ¿no? Ahí está el problema. Esto se lo debemos exclusivamente a las actividades humanas, ¿no? Y bueno, todo el aspecto del calentamiento y el cambio climático global ha generado cambios en las temperaturas muy importantes. Este es un diferencial de temperaturas del año 1880, que hay mediciones, digamos, con termómetros hasta la actualidad, que se mide con termómetros, con satélites. Y lo que ha ocurrido es que aproximadamente hasta los años 30, las temperaturas medias del planeta estaban más bajas, por eso aparecen en azul. Pero a partir de ese momento empiezan a ascender las temperaturas y empiezan a ascender de una manera exponencial, o sea, creciendo a gran velocidad, ¿no? Y ahí es donde estamos teniendo el problema. Hoy estamos en promedio, que parece a lo mejor una miseria, o un grado de temperatura media en el planeta por encima de este valor de 0. Pero ese grado tiene un impacto enorme en las actividades, en el funcionamiento del sistema climático mundial, ¿no? Y bueno, estamos metidos en el medio de este problema. Se ha firmado en París no hace mucho, en el año 2015, el Acuerdo de París, donde los países han firmado, han convenido y han firmado convenios para reducir las emisiones de carbono. Eso no está funcionando bien. De hecho, seguimos todavía emitiendo cada vez más y este proceso parece que no se detiene fácilmente, ¿no? A raíz de, bueno, estos son dos mapas. Este mapa de la izquierda lo que muestra es la diferencia térmica entre mediados y fines del siglo XX. Todo lo que está en amarillo, en rojo, marrón, muestra cuáles son en el siglo pasado, en el siglo XX, cuáles fueron las áreas que más se calentaron en el planeta, y generalmente se concentran en las regiones polares. Hacia ahí va la mayor temperatura, por eso se están derritiendo los hielos, ¿no? Y con modelos se estima después qué va a pasar a fines del siglo XXI, y bueno, lo que se nos presenta es un panorama realmente muy crítico, que es casi el panorama que estamos viendo hoy en Europa, porque se estaba prediciendo esto para fines del siglo XXI, pero se nos está adelantando todo, se nos está adelantando más de 50 años, ¿no? Por eso son los fenómenos que estamos viendo. Estas son las proyecciones entonces. Y acá hay un temita que es a lo que hay que tenerle un poco de miedo. En general, los investigadores coinciden en que hay que mantener la temperatura bastante por debajo, más o menos en 1,5 grados respecto al periodo preindustrial, que es cuando se empieza a emitir mucho carbono, para mantener el clima bajo control. O sea, para poder predecirlo y saber hacia dónde vamos. Diríamos, ahí estaríamos en lo que llamaríamos un rango de certeza climática. Pero ¿qué puede ocurrir? Y puede ocurrir que el clima va aumentando y en determinado momento pasa un punto de inflexión y podemos entrar en un colapso climático global de grandes dimensiones, algo parecido a lo que están sufriendo hoy los europeos, pero a escala global. Entonces ese es el gran riesgo. O sea, todos los acuerdos que están intentando hacer los países es tratar de no pasar bajo ningún concepto este umbral crítico de los 2 grados por encima de la media histórica. Y nos vamos acercando peligrosamente. Estamos ahí, estamos en el punto crítico. Bueno, y esto va asociado también al tema de los ciclos pluviométricos. O sea, no todo es temperatura. La temperatura se asocia también a periodos de sequía, a periodos de humedad. Hoy estamos viviendo una sequía generalizada en gran parte del país. Y bueno, esto viene de larga data. Yo diría que el tema de los ciclos pluviométricos, ciclos de lluvia, ya fueron adelantados por Florentino Ameghino en el siglo XIX, ¿no? Donde él empezó a analizar por qué los campos de la provincia de Buenos Aires se inundaban. Había periodos en que había grandes sequías y periodos que había grandes inundaciones, y él postuló una teoría que es
la teoría de los ciclos pluviométricos. Esa teoría aproximadamente lo que dice es, esto está difundido en estos momentos por un colega muy apreciado, que es el ingeniero Eduardo Sierra de la UBA, que él lo que muestra en sus charlas es cómo ocurren estos ciclos, y lo que se muestra es que hay periodos de muchas lluvias y periodos de seca y vuelta a periodos más húmedos. Esto es la base, diríamos, de lo que llamaríamos el ciclo pluviométrico. Y según Sierra, estos ciclos estarían durando aproximadamente unos 60, 70 años, depende de las regiones. Inclusive yo durante unos cuantos años estuve trabajando con mi grupo en este tema, y bueno, también reconstruimos un ciclo hidrológico en la provincia de La Pampa con un periodo húmedo, que fue el periodo que se aprovechó para hacer la conquista del desierto y la colonización. Después entró hacia las décadas del 30, del 40 en grandes sequías, y después volvimos a entrar en un periodo húmedo, y hoy, bueno, podemos tener un escenario donde la humedad continuó o en un escenario más seca, un escenario más seco. Bueno, yo durante muchos años di charlas y les enseñé a mis alumnos esta teoría de los ciclos, y hoy no estoy tan convencido de que esto funcione. Yo creo que hoy estamos ante una situación distinta. En primer lugar, porque las alternancias de periodos secos y periodos húmedos están muy asociados al factor de la niña y el niño. Hoy estamos viviendo una niña de gran escala, o sea que nos está durando mucho. Tenemos una sequía larga, se preanuncia que en los próximos meses también va a continuar el fenómeno de niña. El fenómeno de niña lo que muestra, estas son las barras, perdón, son las barras en azul, lo que muestran es la temperatura, para decirlo rápido, se llama índice de oscilación sur, pero es básicamente la temperatura que tiene el Pacífico ecuatorial, en las regiones a la altura de Perú, de Ecuador. Cuando tenemos que esas temperaturas aumentan, es lo que se ve en rojo acá, medido, aumentan los periodos de lluvia, o sea, el clima se torna más lluvioso, más húmedo. Cuando entramos, y eso se llama fenómeno del niño, cuando entramos en un año niña, las temperaturas se van para abajo en esa región del planeta, en el Pacífico ecuatorial, y entramos en periodos de sequía. Y yo les decía que dudaba un poco ahora de la teoría de los ciclos que yo sostuve, porque si uno mira cómo se van alternando estos periodos de humedad o de lluvias y no lluvias, o de sequías, uno acá no detecta ningún ciclo. O sea, cuando decimos, si queremos decir que estamos entrando en un ciclo seco, y yo tengo mis serias dudas de que estemos entrando en un ciclo seco, yo creo que tiene mucho que ver con otros factores. Y uno de los factores que mete mucho ruido en la teoría de los ciclos pluviométricos es el calentamiento global, justamente, que nos está cambiando todo el conocimiento del sistema climático que nosotros creíamos saber, ¿no? Los modelos hoy proyectan cambios en las precipitaciones. Estos son de una agencia norteamericana muy conocida del Atlántico Norte, que nos muestra, por ejemplo, qué pasaría hacia fines del siglo XXI con las lluvias. Y lo que se ve ahí, bueno, este es el caso de Sudamérica, se prevén enormes sequías en Brasil, en gran parte de Brasil, y justamente en la región más productiva de Brasil, que es el Cerrado brasileño. Eso ya está ocurriendo en Brasil realmente. Y por otra parte, algo que es tranquilizador de alguna manera es que no se prevé una crisis pluviométricas serias en promedio en la región pampeana, en lo que llamaríamos la región más productiva del país. O sea, toda esta región, ustedes ven que aparecen con
leve color celeste, quiere decir que inclusive las previsiones indican que llovería un poquito más de las medias a las cuales estamos acostumbrados. Pero en el planeta hay regiones que con serios riesgos de grandes sequías. Europa ya se predecía que hacia fines del siglo, pero ya está ocurriendo. Grandes regiones, el África subsahariana, Sudáfrica, o sea, hay regiones muy grandes, todo lo que sería la gran parte de las grandes planicies de Estados Unidos, son regiones que los modelos ya van prediciendo que van a tener serios problemas de sequía. Y eso plantea un gran interrogante respecto a la seguridad alimentaria global, porque ahí están las grandes regiones que están proveyendo alimentos al mundo, ¿no? Australia es uno de los países también muy comprometidos que predicen los modelos. Entonces, bueno, este es un poco el panorama que nos están mostrando. Esto es consecuencia del cambio climático global. Este modelo trabaja sobre esas hipótesis, ¿no? Por otra parte, hay otro factor que está distorsionando el tema del ciclo pluviométrico, que es el porcentaje de cultivos anuales. O sea, estamos en una región que se agriculturizó mucho desde la década del 90 a la actualidad. Y en gran parte de la región agrícola argentina, a medida que fue aumentando el porcentaje de cultivos anuales, fue ascendiendo la napa freática. Entonces uno se encontraba, qué sé yo, he estado en Marco Juárez hablando con productores y me dicen no llueve nada y tenemos los campos todos encharcados. No sabemos de dónde viene esa agua. Bueno, esa agua viene de abajo, ¿cierto? El proceso de agricultura levantó la napa freática. Fisiológicamente es bastante simple de entender. Cuando nosotros teníamos nada más que pasturas, alfalfas y pasturas perennes, estaban permanentemente evapotranspirando agua, o sea, sacando agua del suelo y mandándola a la atmósfera. Cuando reemplazamos esos cultivos perennes por cultivos anuales, ¿qué pasa? Acortamos el ciclo de evapotranspiración, o sea, las plantas empiezan a evapotranspirar menos, porque claro, ¿cuánto dura un cultivo anual? Dura aproximadamente unos 6 meses, pongamos, 5 o 6 meses en el cual evapotranspira. Cuando se evapotranspira menos, ya penetra, digamos, se empieza a acumular agua en el subsuelo, esa agua va alimentando la napa y la napa va ascendiendo y aflora y encharca los campos. Entonces, podemos estar en un periodo de sequía y tener los campos encharcados. Esto también va en contra de la teoría de los ciclos pluviométricos, ¿no? Y después están todo lo que llamamos los eventos climáticos extremos. Esto está todo medido, esto es lo que tenemos realmente que temerle, ¿no? Hay sequías, si tomamos del año 1900 hasta el año 2008, este gráfico fue hecho para esa época, hoy está grabado el tema, han aumentado las sequías, han aumentado las olas de calor, han aumentado las inundaciones en algunas partes del mundo, las tormentas violentas, los incendios, todo lo que estamos viendo hoy se fue incrementando. Y hoy, si tuviéramos que reconstruir este mismo gráfico, y seguramente estaríamos con todas las medidas por acá arriba, ¿no? Y esto también, digamos, conspira contra el tema de los ciclos pluviométricos, porque ya tenemos un factor que antes no teníamos en la década del 70, cuando con Pedro Bedatú estudiábamos, estos eventos climáticos no existían, ¿no? Pero esto, fíjense cómo creció, ¿no? Entonces, bueno, se van acumulando factores, desde mi punto de vista, que hacen que la teoría que yo sostenía de los ciclos climáticos empiece a quedar desbaratada. Y bueno, el problema, como les decía hoy, está en las emisiones de carbono. Eso está en el centro de la escena climática. ¿Qué países hoy son los que más emiten carbono? Y bueno, China va cortado solo, ¿no? Seguido por Estados Unidos, la India, Rusia, Japón, Alemania. Los países que están muy industrializados son los que más emiten. Y aparece por acá, ya en un puesto bastante más bajo, nuestro vecino Brasil, pero Argentina ni aparece acá, ¿no?
Entonces, aquí está uno de los problemas. Ahora bien, aquí no tenemos que confundirnos cuando nos miran de reojo por las emisiones de nuestro sector agropecuario, por todo el carbono que emite el sector agropecuario. ¿Por qué? Porque nos puede crear un sentimiento de culpabilidad que no tenemos, por estar cometiendo un pecado que no cometemos. Fíjense ustedes, si tomamos las emisiones globales, cuánto se está emitiendo todos los países en el mundo, encontramos con que 4 países, que es, bueno, esta es la región, la Unión Europea, la India, Estados Unidos y China, fíjense todo lo que emiten, explican el 45,56%, estos son datos que los rescaté este año, son datos muy nuevos, o sea, casi el 50% de lo que se emite en el mundo está explicado por estos 4 países. Si tomamos los 4 países del Mercosur, Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, más allá no vamos a discutir si el Mercosur funciona o no funciona, pero lo cierto es que estos 4 países sumados no llegan al 4% de las emisiones globales. Entonces, ¿de qué podemos sentirnos culpables si realmente jugamos en la 4ª división del fútbol de las emisiones, ¿no es cierto? Y en esto lo tenemos que tener bien en claro para cuando aparecen argumentos en contra de nuestras actividades productivas, estos números claramente hay que mostrarlos. Mire, generalmente vienen de estos países las críticas. Esto emiten ustedes, esto estamos emitiendo nosotros, ¿no? Y bueno, las emisiones globales, esto está medido en millones de toneladas de lo que se llama equivalente CO2, que viene a ser distintos gases que se convierten a carbono por año. Y vemos que, eso es un tecnicismo, ¿no? Lo que vemos es que el mundo sigue con una tendencia muy fuerte de aumento en la emisión de gases de efecto invernadero. Si nos preguntamos cuáles son las emisiones totales de Argentina, acá vemos, ustedes pueden ver las diferencias de escalas, o sea, estamos hablando de millones de toneladas de equivalente, pero acá estamos hablando de 460 y acá estamos hablando de 5.000, son cifras que absolutamente incomparables, ¿no? Y Argentina también ha ido aumentando sus emisiones hasta aproximadamente el año 2008, 2009, en que empieza a tener un comportamiento extraño, empieza a bajar las emisiones. Estos son datos mundiales, o sea, no son datos de Argentina, son datos de organismos internacionales. Y esto, no sé a qué atribuirlo, pero yo me imagino que es una parálisis, la larga crisis económica que estamos teniendo en la Argentina, que no logramos revertirla y que está incidiendo en una menor emisión. O sea, cuanto más actividad económica hay, más se emite. Y la Argentina ha entrado en una crisis económica ya bastante prolongada y las emisiones han ido en descenso, o sea, un periodo en que hubo un leve ascenso y después vuelve otra vez a decaer las emisiones. Ahora, ¿cuánto incide el sector agropecuario en esas emisiones totales de la Argentina? Y bueno, el sector agropecuario argentino ha tenido también un comportamiento irregular, pero la tendencia del sector agropecuario es también a aumentar las emisiones, con estos ciclos que también coinciden con los periodos de mayor o menor actividad económica. Entonces, bueno, si esto lo ponemos en un contexto global, decimos, bueno, vamos a medir en porcentaje cuántas emisiones está emitiendo el país respecto al mundo, cuánto emite el sector agropecuario y cuánto emite, por ejemplo, la ganadería bovina, que es el sector más castigado en materia de emisiones. Y bueno, en su momento, diríamos, de mayor actividad económica, el país llegó a andar aproximadamente en 1% de las emisiones globales, pero después empieza a decaer y hoy emitimos aproximadamente el 0,80% de las emisiones, no llegamos al 1% de las emisiones globales. El sector agropecuario, mucho más bajo. El sector agropecuario está aproximadamente en un
bueno, un poco menos de la mitad de todo lo que emite el país. Y el sector ganadero está también en la mitad de lo que es el sector agropecuario, aproximadamente, ¿no? Pero esto quiere decir de que, por ejemplo, cuando se mira bajo un manto de sospecha lo que emite la ganadería bovina argentina, y lo que emite la ganadería argentina bovina, de acuerdo a los cálculos estos que hacen los organismos internacionales, es el 0,16% de las emisiones globales. O sea, nada. O sea, si en algún momento dijeron que digamos, el sector político quería, para reducir las emisiones, quería bajar el stock ganadero argentino. Ustedes lo habrán escuchado. Tenemos que tener menos vacas. Y realmente, ¿qué hubiera significado tener menos vacas? Nada, absolutamente nada. Nos hubiéramos perjudicado, ¿no? Bueno, lo cierto es que hoy en el mundo aproximadamente lo que proviene del sector agropecuario y cambios en el uso de la tierra, que se llama por deforestación, se emite aproximadamente, el sector rural, diríamos, estaría emitiendo aproximadamente el 24%. El resto está emitido por otros sectores de la economía. Y en el caso de Argentina, claro, Argentina es un país agropecuario, esa torta o ese pedazo de torta en amarillo ya se va a casi el 40%. El sector agropecuario argentino emite aproximadamente el 40%. Está por encima de la media mundial. Bueno, entonces el gran desafío que tiene hoy el planeta, ya es un desafío global, esto no es un desafío solo de países aislados, es cómo mitigar las emisiones de carbono en la atmósfera, ¿no? Hoy se nos habla del carbono neto anual, o sea, se plantea como ideal llegar a un carbono neto cero, o sea, que lo que se emite sea compensado por lo que se secuestra, o sea, lo que se emite más lo que se captura. Y eso es una relación, digamos, lo que llamaríamos sumideros de carbono, o sea, todas las plataformas naturales que tienen capacidad para secuestrar carbono, y tenemos por otro lado las fuentes de carbono, que son los sectores fundamentalmente de la economía, pero también hay sectores biológicos que emiten carbono, ¿no? Entonces hoy estamos en una situación, el planeta está en una situación de carbono neto negativo. Esto quiere decir que se está emitiendo bastante más de lo que se secuestra. A lo que se aspira a llegar es una situación de carbono neto cero y idealmente deberíamos pasar en algún momento a tener una situación de carbono neto positivo, o sea, a capturar más carbono del que emitimos. Y bueno, la magnitud y las fuentes de emisión de carbono experimentaron grandes cambios en menos de 4 décadas. Por ejemplo, en los años 80, comienzo de los años 80, 1980 concretamente, se emitían, vamos a poner un número, unas 15.000 megatoneladas por año de carbono. El principal emisor en ese momento era lo que llamaríamos Europa, toda la región europea, seguido por Estados Unidos. En tercer lugar aparecía la China, un poquito más cercano estaba Japón y la India. Eso en el año 80. Hoy en el año, digamos, estos son datos del 2017, pasamos de 15.000 a 24.500 megatoneladas. Y el país que más emite hoy es la China. Ustedes ven el globo que tenía acá y el globo que tiene hoy. Europa sigue siendo importante, Estados Unidos sigue siendo importante, y aparece la India ya siendo un emisor importante. Entonces, podemos decir que hoy la prioridad excluyente es que los grandes emisores de carbono se comprometan a mitigar tal cual firmaron en las actas de la Cumbre de París del 2015. Y esto no está ocurriendo, ¿no? Y si hoy comparáramos entre el año 1990 y el año 2015, que ha ido pasando en distintos países, bueno, acá tenemos qué ha hecho la China. Estados Unidos iba en aumento y empezó a bajar. La Unión Europea fue la que más descendió en términos globales, las emisiones. Rusia tuvo al principio una caída fuerte y después se estabilizó.
y aparecen emisores que van aumentando. Caso concreto la India, Brasil y Argentina, pero Argentina, fíjense ustedes, casi es intrascendente con su participación en el mundo, ¿no? Y aquí, bueno, y aquí hay 3 gases de efecto invernadero que nos tienen que preocupar, que se convierten en carbono en última instancia para simplificar los cálculos. El gas que más abunda es el dióxido de carbono, anhídrido carbónico. Ese es el sector agropecuario o el sector rural lo emite por deforestación, por quema de pastizales, por quema de bosques. Y ese tiene una particularidad, a ese se le asigna el valor 1. O sea, con fines de cálculo se dice, bueno, esta es la unidad de cálculo para nosotros, el anhídrido carbónico. Y aproximadamente se calcula que cada molécula que se emite de anhídrido carbónico dura unos 1000 años en la atmósfera. Un montón de tiempo, un montón de tiempo. Luego está el óxido nitroso, que es otro gas, que por ejemplo surge de las heces y las orinas de los animales, de la aplicación de fertilizantes nitrogenados, de los procesos de fermentación de la materia orgánica en el suelo. Y ese óxido nitroso tiene una potencia invernadero igual a 310, quiere decir que es 310 veces más poderosa que este 1, que es el anhídrido carbónico. O sea, se emite mucho menos, pero con una potencia de calentamiento global altísima. Y tenemos el metano, que es fundamentalmente lo emiten en nuestros sistemas de producción los animales, a través del metabolismo digestivo. Y ese metano tiene también una potencia invernadero 21 veces más alta que el anhídrido carbónico, pero esa molécula aparentemente, según las investigaciones más recientes, esa molécula se desarma en la atmósfera y queda inutilizada para seguir calentando el ambiente. O sea, se separa en agua por un lado y anhídrido carbónico por el otro y se neutraliza. Y ahí está una gran discusión en estos momentos. Por eso se dice que la ganadería, a veces, más que un problema, termina siendo parte de la solución, porque está generando un gas que se desarma en la atmósfera. Entonces, en esas discusiones está hoy la ciencia, hay un campo enorme para progresar en todos estos aspectos, pero otro aspecto que hay que tener en cuenta, que no se está considerando debidamente, que digamos los estamentos científicos no lo están considerando como deberían considerarlo, que es la captura y almacenamiento de carbono por fotosíntesis en los ecosistemas, ¿no? Que es una opción de captura de carbono. Porque ¿qué pasa? Cuando tenemos plantas hay fotosíntesis. Esa fotosíntesis, siempre que hay fotosíntesis hay captura de carbono. Esto quiere decir que empezamos a secuestrar parte del carbono que está en la atmósfera. ¿Ese carbono dónde se acumula? Y bueno, se acumula en la biomasa aérea, o sea, lo que vemos, los pastos, los árboles, los bosques, los montes, todos esos están capturando carbono de la atmósfera. Parte de ese carbono queda en la parte visible, en lo que nosotros vemos, pero una parte, que puede ser a veces tan importante como la mitad del carbono, y no lo vemos, pasa a las raíces y ese carbono queda acumulado en lo que llamaríamos la biomasa subterránea. En esa biomasa subterránea están no solamente las raíces, sino que hay microorganismos y otros, y otras actividades biológicas. Y parte de ese carbono que estaba en la biomasa subterránea puede quedar incorporado como carbono orgánico del suelo, que es la forma más segura de capturar carbono, la más estable. Si nosotros logramos incorporar mucho carbono al suelo, estamos inmovilizando grandes cantidades de carbono. Entonces, esta es la gran puja que tenemos en estos momentos, en que países como la Argentina, que tienen aproximadamente más del 80% de las tierras, son tierras de pastoreo, con gran capacidad para secuestrar carbono, estos componentes deberían entrar en los cálculos de emisiones, ¿no? Y de secuestros. Claro, el proceso no es tan direccional como yo lo presenté, yo lo presenté muy simplificado, porque parte del carbono que se va secuestrando se va descomponiendo y vuelve otra vez a la atmósfera. Pero en general el balance siempre tiende a ser positivo.
Entonces, en este momento estamos. Por ejemplo, hay mediciones hechas estas son mediciones hechas en el INTA de Balcarce, por ejemplo, que con una cantidad de años de cultivo continuo, de cultivo de cosecha continua, los contenidos de carbono en el suelo van declinando. Y van declinando bastante, y el sistema en el largo plazo puede llegar a perder mucho carbono. Pero cuando hacemos una rotación, por ejemplo, una rotación entre el cultivo anual y la pastura, ¿qué es lo que encontramos? Y que digamos, en la fase agrícola se pierde carbono, pero la pastura puede volver a recuperar carbono. Entonces, de ahí es que se defienda tanto la rotación y que sean tan necesarias las rotaciones, porque las rotaciones es lo que nos permite compensar las pérdidas de carbono que van sufriendo los sistemas de producción. Y acá, bueno, acá tenemos el eterno problema de discusión, ¿no? El carbono que consumen las ciudades, que consumen las fábricas, que consumen los vehículos, es carbono que se saca del subsuelo, o sea, es carbono del petróleo. Ese carbono se quema, al convertirlo en combustible, se quema, y ese carbono es el que realmente se va acumulando en la atmósfera en cantidades cada vez mayores. Esto quiere decir que a medida que vamos consumiendo más combustibles fósiles, vamos incrementando la cantidad de carbonos en la atmósfera, y esa es la causa principal del efecto invernadero. Pero acá, cuando nos referimos, por ejemplo, a la ganadería, el problema es distinto, admite otra interpretación distinta. ¿Por qué? Porque el pasto es un componente biológico, por ejemplo, que extrae carbono de la atmósfera por fotosíntesis. Ese carbono es consumido por el animal, o sea, cuando se consume la pastura se consume el carbono, y ese carbono el animal lo vuelve a emitir a través del metano y de otros gases que emite, lo vuelve a emitir otra vez hacia la atmósfera. Y acá está la gran diferencia entre los dos sistemas. Este sistema va acumulando, es un ciclo abierto que va acumulando permanentemente carbonos. En cambio, este sistema biológico, que es el que ocurre en el sector rural, y ocurre no solo con la ganadería, sino también con los biocombustibles, con los cultivos en general, lo que está haciendo es reciclar el carbono. O sea, saca carbono de la atmósfera y lo vuelve a emitir. O sea, pero no aumenta la cantidad de carbono. La cantidad de carbono sigue siendo la misma, por eso es un ciclo cerrado. Y esto es lo que a veces no se entiende. Estamos hablando de dos sistemas que no son comparables, son completamente distintos, ¿no? Y esto pasa con todos los sistemas biológicos, ¿no? Hay un ciclo del carbono que mantiene permanentemente la cantidad de carbono en la atmósfera en una condición estable. Y bueno, hoy se está trabajando mucho diríamos, en los genotipos de las plantas. Se está buscando, si esta sería una planta normal, digamos, con el carbono que se ha secuestrado en su raíz, lo que se está buscando es que diseñar plantas que tengan un sistema mucho más profundo de raíces más largas, que permitan acumular el carbono en profundidad, porque ahí es donde se estabiliza. La planta ideal que vamos a ver en el futuro, a lo mejor ya no se va a medir por el rendimiento, por el rendimiento de un genotipo determinado, sino por la capacidad que va a tener para secuestrar carbono, porque ahí está una de las claves del problema, ¿no? Y después ahí se están diseñando otras cosas, por ejemplo, otras tecnologías. Hoy en Inglaterra, por ejemplo, se están distribuyendo en los campos rocas de silicatos que son pulverizadas, que se desparraman dentro del potrero, y aparentemente cuando llueve, con la lluvia llega carbono a esas rocas, y esas rocas tienen una gran capacidad para capturarlo y depositarlo como piedra caliza. Esa es una tecnología que nosotros todavía no conocemos. No es una alta tecnología, es una tecnología, digamos,
de baja, sí, es una práctica de baja tecnología, pero aparentemente está funcionando bien. Y no nos extrañe que en poco tiempo podamos estar haciendo este tipo de aplicaciones, ¿no? Y aquí está el principal, digamos, capturador o el principal sumidero de carbono del planeta siguen siendo los océanos. Las plantas, ¿qué pasó? Las plantas, las algas que hay en el mar capturan mucho carbono, esas plantas mueren y se van desplazando hacia el fondo del lecho oceánico y quedan acumuladas en el fondo del océano. Esta es la principal fuente de captura de carbono. En algún momento se calcula que los océanos también se van a saturar y van a perder su capacidad de capturar carbono, ¿no? Y aquí, bueno, quienes estamos en las ciencias agrarias, yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos a manejar cada vez más dos conceptos: la llamada huella de carbono y lo que es el balance de carbono. Hoy ustedes agarran cualquier diario, cualquier revista técnica y ya todos hablan de huellas de carbono, de balances de carbono. A veces se habla mucho sin saber exactamente qué son, porque son cosas distintas, tanto la huella como el balance de carbono. La huella de carbono en el negocio agropecuario empieza a tener cada vez más importancia, porque esto sí empieza a ser un factor de levantamiento de barreras pararancelarias y de filtros a las ventas de productos agropecuarios. ¿Cómo se calcula la huella de carbono? Bueno, hay un procedimiento que se llama análisis de ciclo de vida de un producto, que se van sumando emisiones a través de una cadena agroindustrial. Supónganse ustedes que tomamos la carne. El productor que produce carne consume insumos, entran a su campo insumos, esos insumos para ser producidos emiten carbono y ahí empieza la cuenta de carbono, empieza sucesivamente la cuenta de carbono. Después esos insumos pasan al predio propiamente dicho y en este predio sale un producto que ya lleva acumulado lo que se emitió al fabricarlo y lo que se emitió al producirlo dentro del campo. Y después la historia sigue, por eso la agronomía se nos ha complicado tanto. La huella de carbono sigue porque entramos en el análisis del ciclo de vida del producto. Y esto significa que esos productos que salen van a la industria, que los procesa, hay un transporte en el medio, hay transporte transoceánicos, ese mismo producto llega a las góndolas, es consumido. En cada uno de estos eslabones por los que va pasando el producto se van acumulando emisiones de carbono. Y eso se llama huella de carbono. Es así de sencillo y es así de complejo. Calcularlo es mucho, explicarlo es mucho más simple que calcularlo, ¿no? Y es así como hoy en las góndolas vamos a encontrar, por ejemplo, alimentos en Europa que ya tienen calculada la huella de carbono. Y hay muchas personas que van a mirar la huella de carbono entre dos productos, eligen el que tiene la huella más chica, más pequeña, ¿no? Y esto ya tiene muchas implicancias comerciales, ¿no? Y bueno, el análisis de ciclo de vida, básicamente lo que recién les conté, ¿no? Las emisiones preprediales, diríamos, las que ocurren en el predio y las postprediales, y ahí tenemos todo lo que yo les estuve contando recién, ¿no es cierto? Todas las emisiones que van ocurriendo. El animal de por sí ya emite metano y óxido nitroso, que son dos gases de efecto invernadero, pero a eso se suman, por ejemplo, dentro de un predio, las emisiones por labores, por desmonte, por quema, por fuegos, etc. Todo esto se va sumando, eslabón tras eslabón, y eso conforma la huella de carbono, ¿no? Y es así que hoy, por ejemplo, están perfectamente calculadas las huellas de carbono de distintos productos y aparecen siempre los productos animales con una huella de carbono mucho más alta, pero mucho más alta que lo que serían los productos vegetales. O sea, si nosotros trazáramos una línea, encontraríamos que todo lo que son productos animales, de carne, sobre todo carne vacuna y carne ovina,
pero también la carne de vacas lecheras, etcétera, tienen una huella de carbono, o sea, una emisión de carbono mucho más alta. Por eso es que en esto en este tipo de estudios es donde se hacen fuertes los veganos para acusar a la producción animal de ser altamente contaminante y provocadora del cambio climático global. Y digamos, las agrupaciones veganas son muy, muy agresivas en este sentido. Pero, digamos, sus argumentos los sacan de este tipo de estudios, ¿no? Y las huellas pueden referirse no solamente al carbono, también hay huellas, las huellas hídricas, la llamada huella hídrica de los alimentos, donde pasa algo más o menos parecido. En general, todos los productos animales tienen una huella hídrica, o sea, consumen mucha más agua por kilo de producto que los productos vegetales, ¿no? Lo propio pasa con la huella contaminante, y lo propio pasa, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, que son países donde escasea la tierra, se les llama la huella o demanda de tierra de los alimentos. Y eso también lo van evaluando, ¿no? Por ejemplo, ellos han calculado que las carnes vacunas y ovinas consumen mucho más tierra, o demandan mucho más tierra que otros productos. Y así se van generando las huellas de carbono. Estas son, digamos, fotos de huellas de carbono que uno puede encontrar en las góndolas de los supermercados, donde le van marcando cuánto para producir ese producto que están vendiendo, cuántos gramos de equivalente CO2 se han emitido, ¿no? Y es más, inclusive hoy aparecen en restaurantes, en los menús de los restaurantes aparecen etiquetas de emisión de carbono para diferenciar las dietas. Entonces uno, cuando agarra el menú, puede encontrarse con estos símbolos, los símbolos verdes son los símbolos que muestran una menor emisión de carbono. Aquí tenemos distintos tipos de restaurantes, los intermedios que están en naranja y los que tienen una alta huella de carbono que están en rojo. Entonces uno puede decir, bueno, yo quiero comerme una hamburguesa y tengo distintas opciones, distintos tipos. Y la gente puede elegir o puede no elegir en función de la huella de carbono. Y después tenemos el tema del balance de carbono. Esto ya nos metemos adentro del predio. Ya salimos del producto carne, del producto leche, del producto soja y nos metemos en el predio. Y en el predio tenemos tanto emisiones como secuestros de carbono. Lo que va para arriba son las emisiones, lo que queda en la vegetación y en el suelo es el carbono que se secuestra, ¿no? Y eso se llama, esa diferencia entre los dos se llama balance de carbono. Y el balance de carbono, como dijimos hoy, puede ser la diferencia entre lo que se secuestra y lo que se emite, y puede ser positivo, negativo o neutro. Y puede analizarse así cualquier tipo de sistema, desde un paisaje hasta un predio, ¿no? O sea, tenemos salidas de carbono, tenemos ingresos de carbono y la diferencia entre ambos nos da lo que llamaríamos el balance de carbono. Y en cualquier escala puede ser analizada. En general, cuando uno hace el cálculo del balance de carbono, lo que hace es medir todas las emisiones digamos, todas las actividades que emiten carbono en un predio y tiene que medir también, aunque digamos se sabe mucho menos sobre eso, la capacidad de secuestro de carbono que hay. En general, los bosques, los montes, los pastizales, algunos cultivos agrícolas tienen una capacidad interesante de secuestro, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Como habitualmente se mide la cosa, se toma el animal como si fuera un sistema que emite gases de efecto invernadero, pero lo que se está omitiendo es que ese animal se lo aísla y se lo mide individualmente, y esos son los números que circulan habitualmente. Pero tenemos que tener en cuenta que ese animal que está emitiendo está en medio de un sistema de producción, integra un sistema de producción donde ocurre lo que yo les conté hoy, donde ocurre también fotosíntesis y captura de carbono. Y de ahí surge la idea de balance de carbono, ¿no?
Y ahí sí, porque no hay, ese sistema no está, depende. A ver, si el feedlot está en un sistema, si el feedlot es parte de un sistema mucho más grande, que puede ser, que tiene mucha agricultura, por ejemplo, que tiene pasturas, mirado el sistema en su conjunto, quizás haya un balance positivo. El feedlot en sí como unidad va a emitir, eso no hay manera de evitarlo. Pero metido en un sistema más grande, puede llegar a tener, la producción de carne puede llegar a tener un balance positivo. Y bueno, las principales fuentes de emisión siempre son el fuego, la tala de bosques y el propio ganado. Ahora bien, cuando hablamos de tala, que hoy se habla mucho de deforestación y de desmonte, está muy penalizada esta actividad, hay algo que no se tiene en cuenta, que es el destino que le damos a la madera. Si la madera nosotros la quemamos para hacer un asado dentro de un año y automáticamente mandamos todo el carbono a la atmósfera de nuevo. Todo lo que cosechó, el carbono que capturó el árbol, se va de nuevo a la atmósfera. Si va a la industria del papel, puede durar más de un año. Si va, por ejemplo, a amoblamientos, a muebles, y puede durar más de una década el carbono retenido en ese mueble. Y si va a una construcción, puede durar más de un siglo. Entonces, ustedes ven lo complejo que son todos estos cálculos. Porque no es cuestión de decir, bueno, talamos y emitimos, ¿no? De acuerdo al destino que se le da a la madera, podemos estar reteniendo mucho carbono del carbono capturado. Y en general, bueno, países como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, que tienen superficies boscosas y tierras de pastoreo abundantes en porcentaje, tienen una gran capacidad de secuestro de carbono, ¿no? Entonces, una cosa es cuando nosotros medimos el balance, como se hacen los inventarios de Argentina, tomando en cuenta solo la emisión y no el secuestro de carbono, con lo cual la Argentina siempre va a tener, y el sector agropecuario, van a tener un balance de carbono negativo, por eso aparece en rojo, acá está la línea del cero, ¿no? Pero si nosotros computáramos, digamos, la capacidad de captura de carbono de esa enorme plataforma de fotosíntesis que tiene la Argentina, esos números pueden variar y lo que era un balance rojo negativo se convierte en un balance gris positivo, o sea que cuando se computa todo el secuestro de carbono, es muy probable que todo el secuestro de carbono que hay en la Argentina supere en el sector agropecuario las emisiones. Con lo cual, nuestros inventarios, los que informamos al mundo qué es lo que estamos haciendo con el carbono, es muy probable que estemos dando información errónea, porque no estamos computando el carbono que ganamos. Y bueno, cuando nos metemos en un campo, hay fuentes de emisión de carbono, por ejemplo, bueno, deforestación, fuego, quema, tala, los bovinos, pero también hay fuentes sumideros de secuestro de carbono en la biomasa aérea. Y tenemos las plantaciones forestales, los renovales de leñosas nativas, las leñosas nativas, los pastizales y pasturas, los cultivos de cobertura, los cultivos de gramínea, todos esos capturan carbono. Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer cuando hacemos un cálculo del balance de carbono es no solo medir las emisiones, sino también medir las capturas de carbono, o tratar de evaluarlas al menos. Esto es mucho más fácil de medir que esto. Esto está mucho más en pañales, por eso es que tenemos un atraso relativo en esto, ¿no? Y hay, sí. En general no. Países muy desarrollados como pueden ser Estados Unidos, ellos tienen modelos muy desarrollados, modelos matemáticos para cada región del país, que hacen algunos cálculos de este tipo. Entonces, por ejemplo, en la región de las grandes planicies, ellos tienen estimados una capacidad de secuestro de carbono, ¿no? Y lo presentan al mundo como dato, claro. Porque es bastante complejo. Hay 3 niveles de cálculo con distinta complejidad. Los que estamos menos desarrollados nos ubican en el nivel 1 y nos dan prácticamente servida la metodología que tenemos que aplicar, porque tenemos mucha menos información medida que la que pueden tener en otros países, ¿no? Ellos están en el nivel 3 de información, tienen mucha medición de campo hecha. Entonces es más fácil ahí. En general, todo lo que llamaríamos el tercer mundo, los países del tercer mundo, usamos el nivel 1 de cálculo.
Y bueno, estos son datos de 70 establecimientos agrícolas y ganaderos que hemos medido, y lo que encontramos es de todo acá, ¿no? Lo que está en verde son los campos que tuvieron balance de carbono positivo. Ahí en el medio están en general algunos sistemas mixtos que andan alrededor de cero, y tenemos campos muy mal manejados, por ejemplo, que tienen un balance espantosamente malo. ¿Por qué? Porque se manejan todos los años con fuego, deforestan, o sea, ahí hay una enorme pérdida de carbono, ¿no? Entonces, tenemos todo el espectro en el país de sistemas de producción dentro de estos 70 establecimientos que hemos evaluado, ¿no? Y en general, los sistemas del tipo 1 que le llamamos, donde hay más leñosas nativas, renovales, pasturas pastizales, hay bajas cargas bovinas, en general tienden a tener un balance anual de carbono positivo. Y en el otro extremo estamos con sistemas ganaderos mucho más intensivos, con más cultivos anuales que pueden tener un balance negativo. Y todo depende un poco del tipo de manejo que se haga, ¿no? A los que peor le va, obviamente, son a los que desmontan, los que aplican fuego o hacen quemas y tienen ganadería funcionando dentro de ese sistema, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos una gran pregunta que tenemos que hacernos en los próximos años. ¿Cómo nos conviene expresar las emisiones de carbono? ¿Por kilo de carne o por hectárea de tierra ganadera? Son dos opciones completamente distintas de medir las cosas, ¿no? La huella de carbono, como la usan los europeos, miden por kilo de carne, las emisiones por kilo de carne. Por eso yo les mostré cómo se calcula una huella de carbono a lo largo del ciclo de vida. Pero nosotros tenemos sistemas de tipo pastoril o de tipo extensivo o semi-extensivo, y ahí tenemos que analizar si nos conviene expresar las emisiones por hectárea de tierra o por kilo de carne. En general lo estamos haciendo para poder exportar por kilo de carne, pero creo que tenemos una opción distinta para evaluar como país, ¿no? Una cosa es ir por el lado de la huella de carbono y otra cosa es ir por el lado del balance de carbono. Y aquí está, por ejemplo, bueno, en esos 70 campos que nosotros medimos, hicimos un cálculo de la huella de carbono, y siempre lo que muestra toda la bibliografía mundial, la carne, por ejemplo, tiene una huella de carbono mucho más alta, mucho más pesada que el maíz, la soja y el trigo. Pero cuando lo medimos a esas emisiones por hectárea, encontramos con que la cosa no es tan clara. En general, cuando medimos por hectárea, puede ocurrir, por ejemplo, que la soja, por el sistema de producción que se está aplicando, tenga una emisión más alta que la carne bovina. Entonces, estamos en este dilema. ¿Cuál de los dos sistemas tenemos que elegir para evaluar el problema, ¿no? Y bueno, yo acá hice un pequeño cálculo muy grosero. ¿Cuál sería la estimación del balance de carbono del sector agropecuario en el partido de 9 de julio? ¿Cómo estaría el partido en general 9 de julio, ¿no? Como ustedes saben, los censos toman el 100% de los establecimientos, por eso se llaman censos, si no serían encuestas cuando hay muestras. El censo, y encontramos algunas cosas, por ejemplo, entre los años 1960, yo tomé el censo del año 60, del año 88 y el último censo, que es del año 2018. Y lo que ha ocurrido en este partido de 9 de julio es que el número de unidades productivas ha declinado bastante. O sea, hay muchos menos predios agropecuarios que los que había en la década del 60. Y a su vez, los predios que persisten han ido incrementando su escala productiva. O sea, cada vez tienen más hectáreas, concentran mayor cantidad de hectáreas, ¿no? Entonces, podemos decir que en los últimos 60 años en el partido se redujo a 1/3 la cantidad de unidades productivas y aumentó en un 150% la superficie media de los campos. Tema de escala, ¿no? O sea, la escala le fue ganando al número. La escala productiva le fue ganando al número de establecimientos. ¿Qué muestra además estos censos? Y bueno, que el número de cabezas bovinas declinó mucho. Pasó de unas
diríamos, unas 450.000 cabezas en el partido a tener alrededor de 220.000 cabezas en 60 años. Y el ganado ovino, que había unas 100.000 cabezas, prácticamente ha desaparecido de la escena, ¿no? A su vez, el porcentaje de área cultivada, o sea, esto ha pasado como en todo el país, en las áreas agrícolas de todo el país, el área cultivada aumentó mucho, varias veces. El porcentaje de oleaginosas, o sea, fundamentalmente soja, pero también girasol, aumentó significativamente, pero se redujo mucho el área forrajera. O sea, la rotación con pastura se ha quebrado, ese sistema prácticamente tiende a desaparecer. Entonces, lo que mostramos acá es que en 60 años se redujo en un 40% el stock bovino y casi a cero el ovino, y en paralelo el área forrajera descendió a un 25%, desde un 40% que tenía aproximadamente, y el área cultivada y el área de oleaginosa se triplicaron. Todo eso va modificando la huella el balance de carbono del partido cuando lo calculamos, ¿no? Vemos que más allá del carbono, lo que ha habido es un aumento muy importante en 60 años de los rendimientos, sobre todo en el caso de los rendimientos de maíz. Fíjense que en la década del 60 estábamos hablando de un rendimiento de menos de 2.000 kilos y estamos hablando de rendimientos medios, ¿no? O sea, no de los extremos de punta. Y hoy estamos hablando de rendimientos medios de más de 7.000 kilos. Por supuesto que hay rendimientos de 11.000, 12.000 y más kilos también, ¿no es cierto?, en los establecimientos más de punta. O sea que los rendimientos se han multiplicado varias veces. Entonces ocurrió una explosión tecnológica que multiplicó los rendimientos medios en kilos por hectárea, se triplicaron los rendimientos de trigo y soja y casi se quintuplicaron los rendimientos de maíz en la región, ¿no? Y bueno, aquí en base a todos estos datos fuimos haciendo el balance de carbono. Acá tenemos la línea del cero, esto significa que es carbono neutro, el balance de carbono. En la década del 60 lo que teníamos era un sistema predominantemente ganadero que tenía una gran capacidad de secuestro de carbono por el tipo de sistemas de producción que teníamos, pero a su vez había pérdidas por emisiones de carbono que eran más importantes que las hay actualmente, porque el ganado bovino emite carbono. En el año 88 estas curvas se fueron aplanando, entonces la emisión de carbono se fue reduciendo porque los cultivos agrícolas tienden a emitir menos carbono, pero también tienden a capturar menos carbono. Y bueno, lo que nos quedó como resultado es que aproximadamente siempre el partido se estuvo moviendo groseramente, mirándolo los cálculos groseros, en un balance de carbono próximo a cero. O sea, este es un dato que a mí me parece significativo y que vale la pena tener en cuenta, ¿no? Y bueno, ya como para concluir, digamos que la problemática del carbono ha escalado muy alto en la agenda global, como decía al principio. El calentamiento del planeta y el cambio climático se han convertido en una preocupación prioritaria a escala mundial. Y esto significa que los estados nacionales y la comunidad internacional de negocios ya no tienen margen para ignorar el problema y desconocer compromisos. La mitigación del cambio climático se ha convertido en una prioridad excluyente, no obstante el cumplimiento de los compromisos no está funcionando. Y hoy los países trabajan en proyectos que apuntan a monetizar las acciones por eso aparecen los bonos de carbono y otros mecanismos para premiar fundamentalmente el secuestro de carbono, ¿no? Y así aparecen las certificaciones comerciales, el etiquetado, los bonos de carbono, las desgravaciones impositivas. Nosotros todavía no estamos utilizando prácticamente estos mecanismos. Pero sí lo que queda claro es que como país nosotros tenemos que desarrollar metodologías que se adecúen a nuestros sistemas de producción. Y esta es una opinión personal, ¿no?
Y es necesario hacerlo sobre bases científicas bien robustas para generar una plataforma de negociación, porque si no trabajamos con ciencia seria, no podemos avanzar mucho. Y acá, como una frase final, yo les pongo: no es neutro a nuestros intereses como país que se evalúen nuestros sistemas extensivos de producción bajo criterios similares a los que se aplican en sistemas intensivos de otras latitudes. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos evaluando, utilizando sistemas que nos vienen de otro lado. Y entonces hay un espacio gigantesco realmente para explorar opciones. Y esto es todo lo que tenía para decirles. Les agradezco la atención porque fue un poco larga, y me imagino que algunos tendrán ya más ganas de irse hacia las mesas que de seguir escuchándome a mí. Así. Sí. Sí. El que más emite es China, ¿no es cierto? Ahora, como China está lejos, pero esas emisiones, ¿llegan hasta acá o quedan concentradas? No, está en todo el planeta, o sea, nos afecta. El toldo ese se desparrama, sí. ¿no? Tal cual. O sea, si acá tenemos sequías extremas, incendios, olas de calor, es en parte por lo que emiten los chinos. Una pregunta. Sí. Conceptualmente, ¿por qué una planta cultivada capta menos carbono, por ejemplo, que un campo degradado? Que un campo... Un campo natural, porque como usted lo plantea, un campo ganadero, sí, el 9 de julio, que es un campo degradado, un bajo, sí, captaría más carbono que, por ejemplo, un maíz. Esa, digamos, ¿cómo se mide eso? ¿Cuál es el concepto? Bueno, depende un poco del ciclo. O sea, el cultivo agrícola tiene un ciclo más corto. El campo natural está fotosintetizando todo el año, porque está funcionando todo el año la actividad fotosintética. En general, yo no dije que el campo natural secuestra más carbono a lo mejor que un campo de maíz, ¿no es cierto? Pero sí que los cultivos perennes secuestran más carbono. Un monte secuestra más carbono que un campo natural. Inclusive, un monte degradado, de esos que generan fachinales, como tenemos en La Pampa, donde yo vivo, tienen una bajísima producción, pero tienen una alta capacidad de secuestro de carbono, porque el renoval va permanentemente creciendo y acumulando carbono, ¿no? Fíjese usted qué cosa extraña, ¿no? O sea, un sistema degradado puede en última instancia llegar a secuestrar más carbono que un sistema bien manejado. Todas estas son las complejidades a las cuales nos estamos enfrentando todos los días. Gracias. Todo el año. Bueno, seguimos con las preguntas. No se olvide, no se vaya nadie, que tenemos que seguir, tenemos que secuestrar carbono, tenemos que comer, así que no se vaya nadie. No sé cuánto carbono vas a emitir también vos. Una consultita respecto del secuestro que hoy mencionaba, que es un área un poco gris, que sí, no está. El tema de las calculadoras de carbono, como la calculadora Puma, ¿qué opinión le merece? ¿Calculadora Puma? Sí. No la conozco. Porque veo no que sé, arrancaron hay muchísimas calculadoras y no sabía qué sustento real o científico tienen. No la conozco, honestamente no lo conozco. Allá me parece que el señor te pedía. ¿Cómo hicieron en Estados Unidos y en Europa para reducir las emisiones de carbono? ¿Cuáles son las medidas agronómicas que tomaron? Bueno, agronómicas. Yo lo que me refería eran las emisiones globales, ¿no? Los sistemas agropecuarios europeos emiten más que los sistemas argentinos por hectárea, eso seguro, ¿no? O sea, las reducciones de ellos vienen de otros sectores de la economía. Esas que vimos hoy que pegaban la vueltita, no, vienen por el lado de que están buscando mecanismos para quemar menos combustibles fósiles o sustituir combustibles fósiles. Por ejemplo, han sustituido el carbón, que es tremendamente contaminante, por el gas natural o por la electricidad. De ahí viene que las emisiones hayan bajado, ¿no? Yo le quería preguntar por el tema del desarrollo de metodologías. ¿Qué tanto avance hay hoy por hoy? ¿Cuáles son los organismos o las
universidades, no sé, los grupos de investigación que estén más avanzados y si hay iniciativas a nivel del Estado de fomentar este tipo de investigaciones y de impulsarlas. A ver, yo creo que el mayor impulso que se le está dando a esto viene fundamentalmente por el sector privado, sobre todo las empresas que empiezan a ver peligrar sus negocios y en consecuencia se están apresurando a medir huellas de carbono, a medir balances de carbono, y hay un factor de estimación muy importante en todas estas estimaciones. Eso hay que asumirlo. O sea, cuando yo tiro un número tengo un factor de incertidumbre alto, inevitablemente, porque no hay suficientes mediciones de campo. El problema nos sorprendió y nos dejó desarmados de alguna manera, en el sentido de que tenemos que trabajar con datos de otras fuentes y no con fuentes propias. Bueno, hoy lo que se está usando se le llaman los datos por defecto o datos default, que se basan en grandes revisiones bibliográficas mundiales donde se han hecho estimaciones medidas y esos datos se utilizan para alimentar los modelos, como seguramente el modelo que vos estás planteando, y en base a eso se hacen los cálculos, ¿no? Se toman datos de otros lados, que en otros lados hay muchísima información disponible. Sí. Sí. Claro, nosotros no los tenemos, pero son investigaciones que se han hecho y que están reconocidas internacionalmente. Entonces uno lo que hace, busca información de ambientes similares a los nuestros que han hecho muchas mediciones y toma esos datos. O sea, es como decir, tomo esto porque es lo mejor que tengo, lo mejor a lo que tengo acceso, como para no detenernos, si no, no podemos hacer ningún tipo de cálculo. Sí, yo tenía una pregunta. Hace un par de semanas en Uruguay se celebró que fueron reconocidos por la OCDE como lábiles de recibir créditos de carbono de organismos internacionales. Uruguay tiene una fuerte producción bovina y una fuerte producción, o está creciendo además, de pasta de papel. ¿Qué es lo que hace Uruguay distinto, que logra esa certificación y nosotros no? Porque Uruguay lo tiene en una escala que es una décima parte de lo que podemos producir nosotros acá, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo distinto? No sé si lo conoces, capaz que te estoy preguntando algo que no sabías. Sí, bueno, o sea, conozco casos de empresas uruguayas que han logrado certificar carbono. El país en sí, no, me parece que no. Por lo menos yo no tengo esos datos, ¿no? Y los uruguayos son muy hábiles vendedores, o sea, ellos toman inclusive muchos datos de la Argentina y los utilizan muy bien, siendo que nosotros no los estamos utilizando debidamente, ¿no? Pero sí hay empresas uruguayas que sé que han tenido certificaciones de carbono neutro y eso es lo que están vendiendo, pero no es generalizado eso. En Argentina también tenemos algunos casos, esas cosas. Bueno, a ver, los bonos de carbono, yo no soy especialista en el tema, en finanzas de carbono, pero los bonos de carbono en general los compran empresas como las empresas petroleras que tienen grandes fuentes de emisión y una manera de compensar y mostrar que son carbono neutras es comprarle a usted el carbono que ha secuestrado. Y con eso neutralizo, ¿no es cierto? Y me muestro al mundo como una empresa limpia, cuando en realidad no lo son, ¿no? Pero así está funcionando el mundo hoy. ¿Alguna otra pregunta? No me compromete. Un rango. Sí. En los últimos 10 años, sí. ¿Alguna secretaría ambiental o de planificación de los gobiernos que hemos tenido lo han consultado en calidad para fijar alguna política de desarrollo
de mitigación de carbono o ambiental? A mí nunca. Pero bueno, a lo mejor han consultado a otros técnicos y a otros investigadores, a mí no. No, yo una pregunta, a veces a mí me hace mucho ruido, estamos, es decir, por lo menos preocupados o escuchamos mucho el tema de las emisiones de carbono. Ahora, como país, somos un país en emergencia total en un montón de otras cosas y evidentemente necesitamos emitir más carbono para empezar a salir adelante la realidad. O sea, dicho vulgarmente, necesitamos un poco más de producción, de movimiento, de actividad económica que nos haga. Entonces, como que a veces lo veo medio, digamos, lo veo muy lejano a lo que está haciendo otros países, ¿no? O sea, como que me cuesta ver eso que mostrabas en los supermercados, de la huella hídrica, de la huella de carbono, a un país como el nuestro que está, digamos, si bien estamos en emergencia, digamos, en un montón de cosas y me cuesta todavía, y sin embargo creo que como sistema agropecuario somos bastante eficientes a nivel general en la producción. O sea, yo creo que venimos con genética de punta que hace que seamos mucho más eficientes en el tema del balance de carbono, los sistemas como, digamos, de siembra directa, cultivos de cobertura, un montón de cosas que haciendo eficiente, pero yo lo que veo que queremos ver una película que es para otro, es decir, que te la están jugando otra gente, digamos, ¿viste? Eso me parece a mí, ¿no? No, es así. Yo creo que las reacciones que hay son sectoriales, o sea, el sector agropecuario, sobre todo las grandes empresas, se están ocupando de este tema. Se están ocupando mucho más que los organismos públicos. Y una cosa es el país mirarlo como conjunto y otra cosa es mirar un sector, ¿no es cierto? A nivel sectorial yo creo que están ocurriendo cambios positivos. A nivel nacional te diría que no, que es lo que vos nos estás advirtiendo, de que tenemos que producir más, de que yo mostré ahí algunos datos de cómo ha ido cayendo las emisiones en el país. Eso es inactividad económica, están reflejando eso. Y después, por otro lado, los principales países emisores, China y Estados Unidos, dicen una cosa y hacen Totalmente, sí. No podemos hacer nada, solo mirarlos. Bueno, le damos un aplauso a Ernesto. Bueno, como sabemos, esta presentación está grabada, así que se le va a enviar el link a todos para que la quieran escuchar y bueno, para compartirla también a la gente que no pudo venir. Nos tocó un día difícil porque es el Día del Amigo y vacaciones, así que viste, hubo varios efectos que hacen que no tuvimos un aula llena hoy. Pero bueno, sí. Ahora compartimos la cena y hablamos eso.